Soy su anfitrión, Danny Haifang. Me acompaña el exanalista de la Agencia Central de Inteligencia, comentarista y analista geopolítico Larry Johnson. Larry, qué bueno verte de nuevo. Hola, aquí estoy, y me alegra que estés despierto tan tarde en China. Sí, estoy aquí en China y me alegra mucho reconectar contigo. Bueno, Larry, creo que quería empezar por los recientes y vertiginosos acontecimientos del último día, por así decirlo, en la guerra en Irán. Se está volviendo muy confuso. Quizá puedas empezar por resumir en qué punto estamos. Porque ahora mismo Trump acaba de decir que Estados Unidos controla el estrecho de Hormuz. Parece que abordaron otro barco, pero luego salen datos sobre Irán y cuánto petróleo están realmente pudiendo exportar. Es bastante, no solo en movimientos directos, sino en el mercado mundial. Y claro, tenemos todo eso del alto el fuego de 3 a 5 días, que vamos a lograr un acuerdo, y luego esto podría alargarse indefinidamente. ¿Qué está pasando, Larry, con esta guerra? Parece que Donald Trump se ha quedado atrapado en esto, y que lo mismo le ocurre a Estados Unidos. Pero tengo curiosidad sobre cuál es tu evaluación de la situación hasta ahora. No, estoy de acuerdo. Concuerdo contigo. Trump está atrapado y se está consolidando. Ya sabes, el meme de que siempre se echa atrás. Eso se está volviendo muy extendido. Es decir, la fecha límite era el martes y los iraníes le habían presentado a Estados Unidos puntos muy específicos y precisos sobre lo que querían y en qué estaban dispuestos a negociar. Y Estados Unidos se negó a aceptarlos e introdujo nuevas condiciones propias. Y para Irán, más o menos, el punto de quiebre fue que las sanciones debían levantarse y que no habría un bloqueo. Y Trump insistió en imponer un bloqueo. Así que Irán dijo, está bien, no vamos a presentarnos. No vamos a participar. Eso llevó a Trump, cuando quedó claro que no iban a ir y que no respondían a los mensajes frenéticos de Estados Unidos, ya sabes, enviar mensajes a los pakistaníes y llamar a los pakistaníes. Ya respondieron, es como un adolescente con un flechazo que no puede hablarle directamente y siempre pregunta por medio de otro amigo. ¿Dijo algo de mí? ¿Habló de mí? Entonces, Trump extendió el alto el fuego con el pretexto de que hay una gran división en el liderazgo iraní y con la suposición de que los iraníes no habían presentado un plan preciso. Ambas cosas son falsas. El plan de 10 puntos es el plan de 10 puntos. No puede ser mucho más preciso que eso. Y en cuanto a divisiones en el liderazgo, lo siento, pero tanto Ghalibaf, que es como el presidente del Parlamento, como Arachi, el jefe del cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, todos están cantando la misma canción. Así que este bloqueo es, en muchos aspectos, más simbólico. Es teatro político para Estados Unidos. Pueden decir, miren, nuestros infantes de marina están abordando este petrolero. Lo estamos tomando. Bueno, nadie se preguntó cuántos petroleros han salido realmente del Golfo. Ese número ya ronda los 40. Ah, ¿y cuántos hemos detenido? 3, quizá 4. Así que Estados Unidos no tiene suficientes barcos en la zona para llevar a cabo un bloqueo total, primero. En segundo lugar, tendrían que hacerlo en el Océano Índico. No lo hacen cerca del estrecho de Hormuz, porque podrían ser alcanzados por misiles iraníes. Así que Irán seguirá lidiando con esto. Pero a los responsables políticos y a Trump les están contando un montón de mentiras. Y no creo que sea solo eso. Trump incurre en lo que llaman confabulación. Dice una falsedad total, pero se la cree. Pero otros en su administración parecen recibir el mismo tipo de tonterías. ¿Has oído a Scott Besson hablar de eso?
Oh, vamos a aplastar la economía de Irán. Se les va a acabar el dinero. Vamos a tomar la isla de Kark. Todos sus pozos se van a secar, porque no podrán bombear petróleo al no tener dónde almacenarlo. Esto no es más que tonterías. Pero Estados Unidos se lo cree y esperan que esa llamada bloqueo obligue a Irán a hacer concesiones, rendirse, cambiar de liderazgo o que pase algo mágico. Será tan efectivo como lo ha sido el bloqueo de Estados Unidos a Cuba durante 66 años. En cualquier momento, ahora, esos cubanos, ya verás, van a rendirse. No, estás silenciado. Sí, perdón por eso. Sí, gracias. Incluso vimos hace poco, Larry, que La Habana vuelve a encenderse con la ayuda de Rusia. Así que ni siquiera ese bloqueo ha sido infalible. Pero, verás, el presidente Trump ha anunciado que la Marina de Estados Unidos debe disparar y hundir cualquier embarcación que intente minar el estrecho de Hormuz. También ha dicho que tiene control total sobre eso, lo cual es curioso. Pero esta es la noticia sobre la que quería preguntarte. Supuestamente, esto viene de los medios israelíes. Por supuesto, hay que tomarlo con reservas. Los medios israelíes afirman que la administración Trump ha delineado sus próximos pasos para la guerra si no se renuevan las negociaciones, y que después de que expire la tregua extendida, Estados Unidos lanzaría una operación militar. Esto es lo que realmente me llama la atención, descrita como más intensa que los ataques anteriores, y se espera que la campaña dure varios días antes de concluir. ¿Qué te parece esto? O sea, ¿qué te dice esto, Larry, sobre la manera en que Estados Unidos, Israel y por supuesto los agresores que participan en esta guerra como... ¿Sabes en qué situación están ahora mismo? Es raro que esto se filtre al público, pero ¿cuál es su opinión? Bueno, primero diré que preocuparse porque barcos minen el estrecho es innecesario. Ya lo han minado. Me dijeron que la semana pasada hicieron una colocación masiva de minas, así que ese tren ya se fue. Así que eso no es más que Trump complaciendo al público estadounidense, intentando crear una narrativa, una imagen. Estoy al mando, estoy actuando, estoy haciendo cosas importantes. En cuanto a los planes de Estados Unidos siguen intactos. Van a golpear las redes eléctricas, los centros de generación de energía. Van a atacar la logística. Realmente intentarán perjudicar a Irán. Irán lo sabe. Y, del mismo modo, Irán está preparado para contraatacar de inmediato. Una vez que eso empiece, esa evaluación de lo que hará Occidente no considera necesariamente lo que Irán hará en respuesta. La presencia de Estados Unidos, escribí un artículo anoche exponiendo que hay al menos 15 bases o instalaciones donde han operado tropas estadounidenses. Algunas estaban bajo control de Estados Unidos, otras estaban bajo control del país anfitrión, particularmente en Arabia Saudita. La mayoría de esas han sido atacadas y dañadas de forma significativa hasta el punto de que las fuerzas de Estados Unidos ya no pueden establecerse allí. Creo que en la próxima ronda las arrasarán todas. El objetivo de Irán es asegurarse de que Estados Unidos no lo vuelva a atacar. Bueno, una forma de hacerlo es borrar todas las bases de Estados Unidos, porque entonces sería muy difícil que Estados Unidos lanzara cualquier tipo de ataque, o al menos tendrían advertencia de que iba a pasar. Así que, ya sabes, van a continuar su campaña durante días. ¿Y luego qué? ¿Esperan que Irán suplique? Parad, ¿no podemos soportar el dolor? Eso, ya sabes, mira lo que sufrieron los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Sufrieron mucho más dolor y daños. Y fue solo cuando los rusos, o cuando la entonces Unión Soviética, entró en la guerra, que decidieron, vale, nos rendimos. Así que ellos toman acciones militares sin sentido, aunque dañinas en tanto cuestan vidas,
y hieren a personas. La economía global, la situación de la economía mundial está empeorando. Por curiosidad, ¿cuándo compraste tus billetes de avión para ir a China? De hecho, los compré mucho antes del 28 de febrero. Así que no sufrí esos enormes aumentos de precio tan evidentes ahora al intentar volar a cualquier parte. Sí, según tengo entendido, los precios se han triplicado y cuadruplicado. Así que esos efectos van a continuar. Los países que dependen de importar petróleo ya no tienen petróleo disponible para importar. Eso ahora está cortado en gran parte. O lo que quede disponible va a costar 150 o $200 el barril. Así que ese problema económico será el que realmente obligue a Trump y a su equipo a decidir qué demonios van a hacer. Porque si quiere atribuirse el mérito de mantener cerrado el estrecho de Hormuz, bien, estás privando al mundo del 20% de su petróleo, del 35% de sus fertilizantes, del 25% del gas natural licuado y Dios sabe cuánto helio. Bueno, Larry, los informes dicen que Irán ha empezado a acumular y consolidar, a juntar estos peajes que ha venido instaurando y que ahora está recaudando para usarlos. Y quiero preguntarte sobre la estrategia general de Irán en torno al estrecho de Hormuz, porque creo que desde Estados Unidos y desde los medios occidentales hay muchas ideas equivocadas sobre lo que Irán está haciendo en realidad y cómo lo ha hecho. Y creo que ahora es muy relevante, dado que toda la guerra parece centrarse en esta vía de agua, y la administración de Trump afirma no solo que Estados Unidos la controla ahora, sino que el liderazgo iraní está en completo desorden y que no saben lo que hacen, y por eso va a tardar un poco en que haya una paz real, cualquier tipo de negociaciones serias y que lleguen a buen término. Entonces, ¿qué piensas de la estrategia real de Irán aquí, dado que no ha cedido y ahora está cobrando los peajes de forma significativa? Y supongo que eso tendrá impacto. ¿Qué opinas? Bueno, sí, en realidad el estrecho de Hormuz es bastante único cuando lo pones en contexto global. He oído a otros, ya sabes, al profesor Yang y a Gordon Chung, que decían, oh, China podría hacer eso en el estrecho de Malaca. Eso solo demuestra que no entienden, porque Irán, si Irán no tuviera un solo barco, ni un solo dron submarino, ni nadie apostado en la costa, aún podría cerrar el estrecho de Hormuz porque tiene misiles balísticos de corto alcance, misiles de crucero de defensa costera y drones. Y todo lo que tienen que hacer es decir que está cerrado. Si intentas pasar por allí, te vamos a atacar. Y entonces la gente dice, bueno, tenemos que resolver esto militarmente. Buena suerte con eso. Porque la única manera de resolverlo realmente por la vía militar sería desembarcar una fuerza terrestre y avanzar entre 100 y 200 millas tierra adentro. Porque algunos de esos misiles tienen ese alcance o más. Así que si vas a controlarlo realmente y eliminar ese tipo de amenaza, ahora, Dios mío, hace 40 años, durante la guerra contra Irán patrocinada, financiada y apoyada por Estados Unidos, los iraníes intentaron minar el Golfo Pérsico y el estrecho de Hormuz. Y en ese momento los dragaminas de Estados Unidos podían entrar y limpiar las minas, porque no existía el peligro de que les dispararan con un dron o un misil de crucero o un misil balístico de corto alcance, porque Irán no tenía eso en su arsenal, no tenía esa capacidad. Bueno, ahora sí la tiene. Y Trump acaba de decir que los dragaminas de Estados Unidos están trabajando en el estrecho de Hormuz.
No, no lo están. Es simplemente una mentira. Quiero decir, Dios mío, el hombre no puede pararlo. Y algunos lo atribuyen a, ya sabes, la demencia prefrontal, la demencia del lóbulo prefrontal. No soy médico, pero sí veo síntomas de un comportamiento muy extraño, la manera en que habla y lo que dice, etc. Así que el estrecho de Hormuz está cerrado. Y creo que Irán, cuando lo cerró por primera vez, no tenía realmente toda la estrategia pensada. No planeó todo. Creo que fue algo que se fue consolidando. Oye, tenemos al mundo asfixiado. Y ahora están tratando de definir la política. Y creo que parte de esa política es, mira, si estás en el programa de amigos y familiares, no vas a pagar tanto. Y tu barco podrá entrar y salir. Si no estás en el programa de amigos y familiares, vas a pagar una tarifa fuerte y la vas a pagar en yuanes chinos. No la vas a pagar en dólares estadounidenses. Así que esto también ha trastornado el mundo financiero internacional. El peso y las consecuencias de cerrar el estrecho de Hormuz son enormes. Ya vamos. Bueno, estamos en la semana 8. Veamos, tenemos 23 y 31. Esos son 50, 54 y 50. Sí, así que estamos a 2 días de cumplir 8 semanas. Sí, sí. Y esta guerra sigue transformándose y cambiando de carácter hasta cierto punto. Pero en general seguimos viendo a Irán mantenerse firme en la forma que tenga que adoptar, mientras que en Estados Unidos cada vez parece más caótico, muy desesperado en sus movimientos. Quería preguntarte, Larry, dado lo que acabas de decir sobre los dragaminas, que absolutamente no pueden operar allí, y en gran parte la razón es que serían atacados. Quiero decir, Irán ya ha atacado en los últimos días barcos que intentaban violar las nuevas reglas, y han apresado a algunos de esos. Creo que detuvieron 2 de los 3 barcos. Así que hay un informe, Larry, en CBS News, no sé si lo viste, que dice que el ejército iraní es más capaz de lo que la administración Trump admite públicamente. Las fuentes que citan dicen que el 60% de la rama naval del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica todavía existe. O sea, esto es lo que dice CBS News. Ayúdanos a entender cómo primero, ¿por qué está saliendo esta información ahora? Y ayúdanos a entender cómo está afectando realmente la toma de decisiones, porque sí, llevamos 8 semanas y ya vamos por más de una segunda semana de ese tipo de teatro del alto el fuego. Bueno, eso es una filtración de información gubernamental. Es una filtración de inteligencia. Y es una señal de que hay gente dentro de la comunidad de políticas que tiene acceso a esa inteligencia, o gente dentro de la comunidad de inteligencia que quiere que esa información salga. Y la información se difunde para empezar a construir otra narrativa. Eso ha sido una práctica habitual en Washington. Cuando hay desacuerdos de política, la información clasificada se filtra porque se pone en circulación para cambiar el argumento, cambiar la perspectiva. La cantidad de mentiras y autoengaños que hay en Washington es realmente asombrosa. Y un ejemplo respecto a Irán es esa noción de que todo su liderazgo está fracturado, que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lo controla todo, que los civiles no tienen voz. No, simplemente no es verdad. Pero Occidente difunde eso, supongo, para intentar justificar, bueno, por eso no podemos lograr nada, sin admitir que la razón por la que no estamos dispuestos a hacer concesiones que tendrían sentido, no, vamos a culparlos a ellos, a decir que están desorganizados y caóticos. Este fenómeno, este tipo de giro informativo, no se limita a Irán. Lo vimos por Dios ayer y anteayer con un artículo de Seymour Hersh. Mira, sí ha sido mi amigo por Dios.
casi 43 años, y no está muy contento conmigo estos días porque lo he confrontado por sus artículos. Sus artículos son una completa mierda. En este último, afirma que el ejército ruso es incompetente y que no ha logrado avances en 2 años. Y uno se queda pensando que, pues, han ido tan despacio. Los soviéticos conquistaron a los alemanes en 4 años y ahora Rusia no puede conquistar Ucrania en 4 años. Dicen, bueno, si ese va a ser nuestro criterio, apliquémoslo a todos por igual. ¿Qué demonios le pasó a Estados Unidos en Afganistán 20 años y no lograron derrotar a los talibanes? ¿Sabes qué? Sí, cállate de una vez, por lo menos que se actualice, ya sabes, está mayor, ha perdido su capacidad de pensamiento crítico, solo le dan todo mascado y se lo traga. Pero el punto es que retratan a Rusia de una manera que sencillamente no es verdad. Y el problema con eso es, si sigo contándote mentiras sobre algo y actúas basándote en ellas, en realidad te estoy ayudando a cometer un error o a ponerte en riesgo. Y eso es exactamente lo que le está pasando a Estados Unidos. Estas mentiras sobre Irán y sobre Rusia están llevando a decisiones que debilitan y ponen en peligro a Estados Unidos y a sus ciudadanos. You make a mistake or put yourself at risk, and that's exactly what's happening to the United States. These lies about Iran, the lies about Russia, are leading to decisions that are both weakening and endangering the United States and its citizens. Sí, son muy buenos puntos, Larry. Y quizás ahora nos puedas ayudar a entender a qué se refería la cadena Columbia Broadcasting System, porque es muy interesante ver a un presidente en funciones de Estados Unidos y a su administración que siguen diciendo que Irán ha sido aniquilado, que ahora aseguran que su liderazgo está desarticulado y, sin embargo, que solo en este momento están librando un bloqueo en su postura general hacia Irán y fue la que detuvo las hostilidades. Se detuvieron. Estados Unidos fue quien pidió el alto el fuego. Así que Estados Unidos ha estado pidiendo a Irán un alto el fuego durante mucho tiempo en este periodo. Entonces, ¿sobre qué crees exactamente que Estados Unidos está dudando? Está claro que hay una gran parte de la administración que está muy interesada en continuar esta guerra. Si no fuera así, no estaríamos en esta posición. Déjame hablar un poco sobre el proceso de inteligencia. Cuando yo era analista, Rara vez trataba con los medios de comunicación. Ni siquiera leía lo que publicaban en The Washington Post o en The New York Times. Mi tarea era responder a la pregunta. El gobierno hondureño, que estaba algo controlado por civiles, pero siempre bajo la amenaza de un golpe militar y con constantes vaivenes entre las facciones del ejército hondureño, ¿seguiría apoyando la política de Estados Unidos? Esa era la cuestión crítica. Entonces, ¿cómo lo abordaba? Pues, tenía que basarme en cables y mensajes enviados desde la embajada en Tegucigalpa al Departamento de Estado. Luego nos basábamos en lo que decían las fuentes humanas de la Agencia Central de Inteligencia, y eso se publicaba en un mensaje de la Agencia Central de Inteligencia. Se llamaban distribuciones telegráficas. Remonta a los primeros días de la Agencia Central de Inteligencia, cuando lo llamaban distribución telegráfica, TD. Bueno, ahora se publica de forma digital. Luego tenías intercepciones de conversaciones, intercepciones de mensajes. Esto era en los días antes de que los mensajes de texto y el correo electrónico se hicieran comunes. Así que soy un dinosaurio en ese sentido. Pero tienes que mirar todo eso y evaluar qué está pasando, cuáles son sus motivos. La idea sería tener a alguien que, digamos, formara parte del círculo del presidente de Honduras, por ejemplo, su jefe de gabinete o alguien así. Así sabías exactamente lo que pensaba y lo que le estaban diciendo. Pero si no tienes eso, tienes que empezar a leer las hojas del té. Y siempre con la idea en la cabeza de que parte de la información que recibes
puede haber sido proporcionada deliberadamente para engañarte. Eso lo vimos a montones antes de la invasión de Irak en 2003. En esa época se difundió deliberadamente información sobre, cito, las armas de destrucción masiva de Saddam, especialmente las armas químicas. Lo que no se le dijo al pueblo estadounidense en ese momento es que el arsenal de armas químicas que Saddam había adquirido provenía de nosotros, de Estados Unidos. Fuimos nosotros quienes compramos y suministramos los productos químicos precursores que se usaron para fabricar esas armas químicas. Fuimos quienes le dimos a Saddam información de inteligencia sobre dónde lanzar esos ataques. Así que sabíamos mucho más de lo que se decía públicamente, pero creamos esa narrativa pública falsa. Así que, bueno, avancemos ahora a cómo sabemos qué está pasando dentro del liderazgo iraní. Bien, idealmente tendríamos agentes de inteligencia en el interior. No los tenemos. Estoy 100% convencido de que no los tenemos. De lo contrario, no estaríamos diciendo ni actuando de una forma tan ridícula. Así que dependemos de lo que llaman informes de enlace. Eso significa que obtenemos información de los israelíes. Y los israelíes no paran de decir, tenemos una fuente fantástica. Sabemos exactamente lo que está pasando. Nos proporcionan esa información. ¿Quiénes somos para contradecir a los israelíes? Ya sabes. Entonces, esto es una manera de manipular el proceso de inteligencia para conseguir un resultado. Alguien como Israel puede manipularlo y Estados Unidos lo seguirá. Pero ya sí, así que en mi caso, lo único que puedo hacer es fiarme de las declaraciones públicas. Así que veo qué dice el presidente civil, qué dice Pezeshkian, qué dice el ministro de Asuntos Exteriores, Arashi, qué dice el jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, qué dice el jefe del poder legislativo, y te das cuenta, básicamente todos dicen lo mismo. No se están lanzando insultos ni cuestionando la vida sexual de las madres de los demás. No, están diciendo básicamente lo mismo. Todos están de acuerdo, así que todos están en la misma sintonía. Entonces, cuando oigo a Trump decir algo así, me hace pensar que o bien eso es lo que quiere creer y se lo inventa, o que han estado recibiendo inteligencia sobre Irán desde Israel que dibuja ese panorama y ellos se lo creen. Guau. Larry, ¿por qué Trump? ¿Podemos hacer una pausa un segundo? Sí. Me está llamando mi jefe. Está bien. Sí, mientras Larry hace eso, quiero hablar de esto. Parece que hay un teatro del alto el fuego, todo un kabuki, y mensajes contradictorios enviados por Trump y su administración sobre qué tipo de ultimátum se le está imponiendo a Irán para resolver este conflicto y reanudar las conversaciones de paz. Al principio, Larry, o al menos recientemente, eran de 3 a 5 días. Y luego Caroline Leavitt salió hoy a decir, no hay plazo, no hay calendario, lo cual podría significar varias cosas. Y ahora, con este informe de que Estados Unidos planea ataques si Irán no vuelve, si no regresa a la mesa, podría significar un par de cosas. Podría significar que Estados Unidos no quiere verse obligado a actuar en un plazo corto imponiendo su propio ultimátum y arriesgándose a que Irán lo descubra como un farol. O podría significar que, en realidad, esta guerra parece una que Estados Unidos quiere terminar, de la que quiere salir, pero no puede. ¿Qué opinas de ese cambio de 3 a 5 días? Y esto ha ocurrido desde que se iba a acabar el primer alto el fuego. Hubo tanto teatro con lo de Vance, si iba a ir a Islamabad, si dijo que iba y no fue. Y ahora Trump dice que todo está bien. Vamos a hablar con Irán muy pronto y será estupendo. Y luego Caroline Leavitt dice, no,
Esto podría durar mucho tiempo. Bien, porque no queremos actuar de inmediato, o quizá porque ellos quieren prolongar la guerra. Es difícil saber cuál. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues, otra vez, es cuestión de sentarse y pensar críticamente sobre lo que está pasando. Hazte una serie de preguntas. ¿Qué país, dentro de los 10 días de iniciada la guerra, pedía un alto el fuego? ¿Era Irán o era Israel? ¿O Estados Unidos? Y en este caso fue Estados Unidos. Y ha sido Estados Unidos durante todo el tiempo. No hemos visto ninguna prueba de que Irán diga, Dios mío, no soportamos el dolor. De hecho, lo que vemos es lo contrario. Gente saliendo a las calles todas las noches en Teherán y en otras ciudades de Irán en apoyo al gobierno. De hecho, cuando llegó el fin del alto el fuego, estaban eufóricos. Los iraníes estaban eufóricos. Así que ven y entienden bien que están enfrentando a esta superpotencia mundial y llevándola a un punto muerto. No solo a un punto muerto, sino hasta el punto de que está dañando a los Estados Unidos. Entonces tienes que dar un paso atrás y preguntarte, vale, ¿quién tiene qué opciones militares? Irán está en posición defensiva. Siempre es mejor pelear desde la defensa. Puedes minimizar bajas y obligas al otro lado a gastar más recursos. Y en este caso, estamos frente a la realidad de los límites del poder militar de los Estados Unidos. Ahora, la gente dice, ¿de qué estás hablando? Tenemos ese presupuesto de 1,5 billones de dólares para el Departamento de Defensa. Tenemos ejército, armada, cuerpo de marines y fuerza aérea. Nadie puede igualarnos en el mundo. No se trata de lo caro que sea tu ejército, ni de cuánto dinero gastas, sino de dar un paso atrás y preguntarte, ¿qué puede hacer realmente? Mira la armada. ¿Qué puede hacer la armada para acercarse a las costas iraníes? Bueno, lo descubrimos. No solo aquí, hace 8 meses, frente a la costa de Yemen. Comprobamos que la armada tiene limitaciones. La armada fue expulsada del Mar Rojo por los hutíes. Y ahora vemos que el portaaviones Abraham Lincoln llegó como a 200 millas de la costa iraní y recibió una lluvia de drones y misiles. Sufrió algunos daños, supuestamente, según Trump, y se retiró. Tuvo que retroceder. Luego un paso la fuerza senta Rosia se runel y se reproseigas. Esigo a oficio se fiar barbones y au posíos y si onsaus don. Eso fue gracioso, de hecho, la forma en que lo hizo. Sí, así que tuvo que retroceder hasta quedar a 700 millas de la costa. Pues, una vez que haces eso, limitas inmediatamente el alcance de tu poder aéreo desde ese portaaviones. Ese era el propósito original, acercar el poder aéreo a la costa sin tener que tomar un aeródromo. Entonces, ahora la Armada está limitada en lo que puede hacer porque los sistemas de armas que tienen los Estados Unidos o Irán pueden realmente destruir nuestros barcos. Eso ya nos pasó. Eso ocurrió hace 40 años, sí, en el Golfo Pérsico, cuando apoyábamos a Irak contra Irán. Y un piloto iraquí disparó un misil Exocet o un par de misiles Exocet contra el USS Stark, pensando que era un barco iraní y mató a un montón de, unos 19 marinos de los Estados Unidos. Los iraquíes se disculparon profusamente. Pero luego, después de eso, Irak se enfadó con la Agencia Central de Inteligencia, porque la Agencia Central de Inteligencia también estaba suministrando armas a Irán durante todo el asunto Irán-Contra. Y entonces insistieron en que a partir de entonces solo tratarían con personal militar de los Estados Unidos para entregar inteligencia. Y ahí entró mi amigo y fallecido mentor Pat Lang. Pat era quien llevaba toda esa inteligencia en mano. Pero, ya sabes, entonces podíamos penetrar el Golfo. Ahora no podemos, así que la Armada está limitada. El ejército, ya sabes, ¿cómo vas a meter una fuerza terrestre allí? Se habla de
Que los Estados Unidos tienen 50,000 tropas. Invadimos Irak en 2003, un país que es una cuarta parte del tamaño de Irán. Entendamos, una cuarta parte. Y tuvimos 165,000 tropas. Pudimos reunirlas y ubicarlas a lo largo de la frontera de Irak con Kuwait y Arabia Saudita. Hoy no puedes hacer eso porque Irán tiene lo que llaman misiles balísticos, misiles de crucero y drones que pueden devastar cualquier concentración de tropas. Entonces, el punto es que ahora nos enfrentamos a los límites del poder militar de los Estados Unidos. Lo único que podemos hacer es lanzar bombas y eso, francamente, no es tan devastador como nos hacemos creer. En vez de eso, Trump y compañía están montando todos esos posados fotográficos más para venderlo al público estadounidense. ¿Ven? Estamos siendo realmente efectivos, cuando de hecho me están llegando memes enviados por militares en servicio activo, simplemente hilarantes, pero no son halagadores. De hecho, el último muestra a 2 soldados iraquíes, pero están una como DC de los H para cumpleaños. Esto está dibujado. Uno de ellos tiene la mano en el hombro de Donald Trump y le dice, no vamos a reabrir nada, hermano. Lo vi, es buenísimo. Bueno, ¿por dónde seguir? Quería tu opinión sobre esto porque me ha estado molestando mucho, ¿sabes? Se ha hablado mucho del George W. Bush, del próximo portaaviones. ¿Qué es eso? ¿Ese es el último? No lo sé, pero otro portaaviones se dirige a la región. Y muchos informes dicen, Larry, que eso significaría que ahora el George W. Bush, el Abraham Lincoln y el Gerald Ford estarán todos en la región y operativos. Pero la última vez que miré, el Gerald Ford no estaba operativo, ahora por las grandes reparaciones que necesita. Entonces, ¿qué diferencia hace enviar ahora el George W. Bush a la región, si es que hace algún? Poca. Quiero decir, es más simbólico para nosotros. Si nada más, pone en riesgo un activo extremadamente caro más. Otra cosa sería, si esos portaaviones pudieran acercarse, ya sabes, ponerse a 100 millas de la costa iraquí, de la costa iraní. Entonces, podrían lanzar aviones porque estos tienen un radio de combate de unos 500, quizá 600 millas. Así que, si despegan a 100, eso significa que pueden volar otras 200 millas hacia el interior. Y luego tienen que regresar para volver al barco o para repostar. Pero de nuevo, si llevas aviones cisterna a menos de 100 millas de la costa, también son vulnerables a ser derribados. Y solo en los primeros, alcanzamos un alto el fuego hace 2 semanas. Así que básicamente, después de 5 semanas de guerra, perdimos como 48 aviones, una cantidad significativa. Solo la pérdida relacionada con la recuperación del oficial de sistemas y armamento del F-15 derribado al sur de Isfahán costó alrededor de $480 millones. Entonces, de lo que hablamos, quizás hemos tenido pérdidas de aviones por valor de unos $3,000 millones. Eso es importante. De Saley. Sí, claro. Larry, quizá podamos hablar de los cambios globales y las consecuencias de todo esto. Según informes recientes, un estimado de 10.7 millones de barriles de petróleo iraní pasaron por el estrecho de Hormuz del 13 al 21. Esto es, creo, por Texas, que es la que está tomando estos datos. Reuters informó esto. Y gran parte va a China. Así que quiero tu evaluación de cómo la falta, supongo, de capitulación de Irán frente a este bloqueo y qué tan efectivo es realmente y qué efecto está teniendo en la situación mundial y, por supuesto, en los cambios geopolíticos que conlleva.
Bueno, sí, vuelve al bloqueo original impuesto por Irán. La disrupción. Usemos el tsunami como ejemplo. Ya sabes, la versión de Hollywood de un tsunami es alguien sentado en la playa y de repente viene una pared de agua hacia ti. Pero la realidad, como vimos en Tailandia, es que empieza con toda el agua retirándose al mar y parece tranquilo. No hay alboroto, nada que te alarme, y luego, de repente, empieza a volver con fuerza, y al volver con esa fuerza, todo sucede tan rápido que no tienes tiempo de reaccionar. Creo que ese es el modelo adecuado para ver lo que ha pasado al bloquear el estrecho de Hormuz y al interrumpir el suministro de petróleo, gas natural licuado, urea para fertilizantes, helio, ácido sulfúrico, etcétera. Que, como resultado de todo esto, la cadena de suministro, lo que ya estaba en movimiento en el mar, seguía yendo y la gente lo recibía en los puertos. En el caso del petróleo, a menos que tuvieran un contrato firme para entregarlo a cierto precio, ellos supongo que tuvieron que pagar. Por ejemplo, sé que Singapur tuvo que pagar como $221 por barril en un momento, pero de todas formas, una vez que todo eso empieza a descargarse, no hay buques cargados que vayan en camino detrás de eso. Así que entonces tienes un problema y ahí empiezan las escaseces y la racionación. Y entonces tiene un efecto cascada en toda la cadena de suministro. Y cosas como los viajes aéreos ya se han visto afectadas, han tenido que racionar vuelos. LATAM se está hablando de cancelar 20,000 vuelos para octubre. Vas a ver que con el dramático aumento del precio de los pasajes aéreos, la gente que solía irse de vacaciones ahora no se va a ir. Menos vacaciones afecta a toda la industria hotelera, a los restaurantes y al alquiler de coches. De nuevo, estos efectos son superficiales comparados con la gente que no podrá cosechar suficiente comida. Hay un impacto directo en el suministro de alimentos y no puedes producir comida por arte de magia. Habrá hambre, disturbios y agitación política en todo el mundo. Ni siquiera hemos empezado a ver todos los efectos de esto. Y en tu opinión, Larry, mucho de esto ya puede ser inevitable, dado que lo sucedido no puede deshacerse. Lo que ha pasado en las últimas... Sí, Quiero decir, no puedes simplemente decir, digamos que mañana alcanzan un acuerdo de paz y, bueno, olvídenlo, no lo quisimos decir. Lo sentimos, vamos, seamos todos amigos. No todo va a volver a ponerse en marcha. Los daños, aparte de la infraestructura en los países árabes del Golfo, hablan de meses, si no años, para repararla, sobre todo en lo relativo al gas natural, licuado y al aluminio. La producción de aluminio fue otra que resultó gravemente afectada. Además, tenemos los efectos meteorológicos que entrarán en juego. No sé cuánta gente que te escucha o te ve ha tenido el placer de visitar Qatar, Bahrein, Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos. Pero sí, mientras estés en uno de esos edificios lujosos en Dubái, todo se ve perfecto. Pero el clima ya empieza a cambiar. A mediados de mayo da la sensación de que preferirías meterte en un horno de pizza a todo gas. Es decir, hace un calor insoportable. Sí. Así que, si este conflicto se reanuda y las redes eléctricas quedan destruidas en esos estados árabes del Golfo,
veremos una evacuación masiva de población. No puedes sobrevivir a ese calor sin aire acondicionado y agua potable. Irán no está en esa situación. Irán tiene montañas, montañas cubiertas de nieve, como comentó el profesor Morandi el otro día, y recuerda que hablábamos de la gran escasez de agua que tenía Irán, aquello de que todo el mundo tendría que evacuar hacia Irán. Eso se acabó. Parece que incluso Estados Unidos podría haber intentado manipular el clima con siembra de nubes y otras técnicas para crear condiciones áridas en Irán, pero aparentemente esos sitios han sido destruidos. Y adivina qué, hay mucha lluvia, mucha agua en Teherán en este momento. Y bueno, en los últimos 10 minutos o así, quizá un poco menos, tenemos aquí, Larry, quizá podamos hablar de quién ha salido beneficiado. ¿Quién ha salido ganador hasta ahora con todo esto? Porque hay muchos informes mediáticos que dicen que China es una gran beneficiada por todo lo ocurrido. Incluso The New York Times publicó un recuento numérico de la guerra en Irán. No pinta bien para Estados Unidos. Ha habido informes recientes sobre la propia masiva reducción de interceptores de defensa aérea de Estados Unidos, los sistemas de defensa terminal de área de gran altitud y los sistemas Patriot se han agotado en más del 50% en solo 8 semanas, más o menos, lo cual tiene sentido. Yo pensaba, bueno, en 12 días se agotó el 20% solo de los de Israel. Y si amplías eso para incluir a Estados Unidos y a toda la región, ya sabes, el Golfo y el propio Israel, entonces sí, más del 50% suena razonable. Así que sí, pero ¿quién ha salido ganador aquí? ¿Han salido Rusia y China como ganadores o esto es más complicado? Bueno, empecemos por los parámetros de Donald Trump. Hemos destruido toda su fuerza aérea. Hemos destruido toda su armada. Hemos eliminado a toda su cúpula dirigente. Así que, supuestamente, hemos ganado. Pero con todo el daño que los Estados Unidos le han infligido a Irán, ¿eso ha hecho que los iraníes cambien de política? ¿Les ha hecho rendirse? ¿Les ha hecho acceder a las exigencias occidentales? Y la respuesta a eso es no. Entonces, ¿esto ha fortalecido a Estados Unidos o le ha traído más apoyo en el mundo por parte de otros países? No. De hecho, hemos visto que sobre todo España e Italia le están diciendo básicamente a Estados Unidos que ni lo sueñe, no van a permitir que usen su territorio para lanzar ataques contra Irán. Y eso, como dijeron en la Guerra de las Galaxias, está creando una perturbación en la fuerza. Piénsalo desde la perspectiva iraní. Sí, han sufrido pérdidas importantes y a la gente no se la puede reemplazar. Puede entrar gente nueva en puestos de mando, pero eso no se revierte. Sufrieron esas pérdidas. Han sufrido daños en infraestructuras clave, pero también han infligido un daño masivo al ejército de Estados Unidos. Es algo que nadie creyó posible, ni siquiera el ejército de Estados Unidos. Asumieron que su sistema de defensa de área terminal de gran altitud y sus sistemas Patriot serían suficientes para frustrar cualquier ataque iraní. Eso falló. Además, Irán ha dejado agotado el sistema de defensa aérea de Israel. Israel ya no tiene un sistema de defensa aérea intacto, ni siquiera después de 2 semanas de alto el fuego. Puede que hayan conseguido algunos más, reunido un par de misiles Patriot o del sistema de defensa de área terminal de gran altitud, pero nada en la cantidad necesaria para aguantar un ataque de, digamos, 200 misiles. Sí, quedarían completamente desbordados. Las posiciones de China y Rusia se han fortalecido frente a la de Estados Unidos. China, porque gente que antes, ya sabes, metía todo su dinero en Estados Unidos por miedo a la incertidumbre, y se pondrían nerviosos. En cambio, ahora lo están invirtiendo en China. Y China está vendiendo bonos al Deutsche Bank, en Alemania.
Se llaman bonos panda. Así que financieramente están saliendo beneficiados. Occidente exagera la dependencia de China del petróleo. Sí, importa mucho petróleo del Golfo Pérsico, o lo hacía, porque es una economía enorme, de hecho la mayor del mundo. Pero el último dato que vi decía que, en sus necesidades energéticas totales, el petróleo solo representa el 15%. No digo que eso sea insignificante, pero no es de las cosas que, si se cortara, nos llevarían a la ruina total. De manera similar, Rusia, que antes estaba bajo régimen de sanciones, vendía petróleo con descuento a países como India a $47 el barril. Ahora, todo el mundo necesita lo que tiene y lo está vendiendo a $97 el barril. Lo mismo ocurre con el gas natural licuado. NCMC Sinon, SMC Siwasi, SMC Kefi. Y además Rusia es el mayor proveedor mundial de fertilizantes, así que la gente tiene que acudir a Rusia con la gorra en la mano en ese aspecto. Entonces, en ese sentido, esto fortaleció a Occidente o fortaleció al nuevo sur global, al nuevo grupo de países emergentes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ha fortalecido a ese grupo de países emergentes en el sur global. Bueno, mi última pregunta, Larry, ya que nos vamos. ¿Prevés que Estados Unidos vuelva a reanudar las hostilidades, los ataques contra Irán en los próximos días? Dado que ahora, después de más de 5 semanas de guerra en Irán, el panorama luce muy distinto. ¿Ves que existe la posibilidad de que Estados Unidos intente reanudar su implicación como antes del alto el fuego? Bye. Sí. No, creo que, pese a lo que dice Donald Trump en público, Estados Unidos está haciendo movimientos desesperados a puerta cerrada para intentar reenganchar a los pakistaníes y de algún modo traer a los iraníes de vuelta a la mesa. Y los iraníes dejaron claro, ya expusimos nuestras exigencias, les dijimos lo que queremos, que levanten el maldito bloqueo, que levanten las sanciones, que descongelen los activos. Por empezar, es algo que Estados Unidos podría hacer sin perjudicar sus propios intereses de seguridad nacional, pero por el ego de Donald Trump, sumado a su propio deterioro mental. No creo que lo hagan. Deberían hacerlo. No creo que lo hagan. Pero si lo hicieran, sí, estaríamos en camino de alcanzar un acuerdo negociado. Pero sigue estando el daño económico que ya se ha causado. El impacto completo se dejará sentir este año y el siguiente. Pero si no lo hacen y la guerra se renueva, entonces la posibilidad de una depresión económica global es real. Y eso es a lo que creo que nos enfrentaremos. Sí, sí. Y ya, para cerrar lo que decía sobre esto, recientemente me preguntaron, ¿hubo alguien al principio, antes de que empezara la guerra y los ataques, alguien que se opusiera, que quisiera esto entre la cúpula militar, en el Pentágono? Y entonces la pregunta fue, si había alguien que se oponía, ¿no habría intentado todo por detenerlo? ¿Que volviera a ocurrir o que se reanudara? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Quiero decir, sabemos que Shota Vance le advirtió a Donald Trump que no lo hiciera. Shota Vance. Incluso John Ratcliffe supuestamente opinó sobre eso, y Marco Rubio también. Pero Donald Trump lo hizo de todas formas. Así que ahora es cuestión de, ¿puede Donald Trump dar marcha atrás y admitir que se equivocó? Lo dudo. De nuevo, estamos tratando con alguien que no solo es un narcisista patológico, pero ahora es un narcisista patológico con deterioro mental. Sería útil que las personas a su alrededor pudieran realmente tomar el control y tomar las decisiones. Pero
siendo realistas, no creo que eso vaya a pasar. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque, que el pragmatismo finalmente prevalezca. Pero eso no siempre ha sido popular en Washington, Distrito de Columbia. A la gente no se le premia por ser pragmático. Sí, y rápido, algunos superchats aquí mientras nos despedimos. Chili Pepper quería que le preguntara a Larry qué dicen los marineros de la Armada. ¿Tienes alguna información al respecto, Larry? No. Mis fuentes están en otros servicios. Donald Trump no puede hacer nada a menos que sea liberado del control sionista, gracias a American Odysseus Court. Y luego Ibrahim alcanza, hola Denny y Larry, ¿qué probabilidad hay de que la guerra se reinicie? Y ya respondieron esa pregunta. Larry ya habló de eso, y creo que muchos, aunque no todos los espectadores estén de acuerdo, esperan que la conducta de Estados Unidos esté conduciendo hacia una reanudación de hostilidades en el corto plazo. Larry, ¿algún comentario final antes de despedirnos del público? No, solo diré, esto es una montaña rusa, así que abróchense los cinturones. Va a ser una locura. Sí. Todos denle el botón de me gusta antes de irse. Eso ayuda a impulsar la transmisión y el algoritmo de YouTube. Gracias por todos los superchats, gracias a todos los que vieron hoy y a los moderadores en el chat que están ayudando. En la descripción voy a poner el blog Sonar 21 de Larry Johnson, así que asegúrense de seguirlo, pueden hacerlo después del programa. Denle al me gusta otra vez. Muy bien todos. Nos vemos pronto, creo que a las 7:30 de la mañana, hora del este, bueno, a las 7 de la mañana, hora del este, porque aquí con Víctor Gao será a las 7 de la noche mañana, pero asegúrense de acompañarlo con el desayuno si están en la mañana, hora del este, si es más tarde pueden tomarlo con el almuerzo, etc. Bueno, despídanse todos, adiós. Gracias, Denny. Hasta Thanks, Danny. Later.